es el sermón 479, amados hermanos, que predico en esta iglesia para la gloria del Señor. Sermón 479. Y esta es la serie libro por libro número 37.2. O sea que es la segunda parte. La semana antepasada les decía yo, bueno, yo creo que el libro del profeta Ageo es tan denso, tan hermoso y habla a nuestras vidas de una manera tan profunda que no va a bastar con que solamente se predique un sermón de este libro. Y me imagino que cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pues así va a pasar también con cualquier otro libro, que sepamos que el Señor quiere algo directamente con nosotros, como lo es en este caso. La semana pasada hicimos un pequeño contexto de lo que el profeta Ageo estaba viviendo. Recordemos que el profeta Ageo es el primero de los profetas que profetiza, como que es un trabalenguas, el primero de los profetas que profetiza después del exilio. O sea, después que el pueblo judío estuvo cautivo por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es el primero de los profetas y está en contexto, en el tiempo, con Esdras y con Nehemías. Usted me puede decir, pastor, pero si Nehemías está todavía antes de los salmos, ¿y cómo es posible que hasta este momento estén saliendo? Amado hermano, recuerde lo que hemos estudiado muchas veces, que la Biblia como tal la tenemos nosotros en este momento, no está de forma cronológica. O sea, no van sucesivamente los libros. Unos están antes de distintos reyes, otros están distintos reyes después, o antes de la cautividad, después de la cautividad. Y el libro del profeta Ageo está después de la cautividad, y juntamente están en ese mismo tiempo con Esdras y con Nehemías. Con Esdras y con Nehemías. Así que ya que le digo esto, tengamos esto en mente, que los judíos regresaron de Babilonia hacia Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Ir y reconstruir el templo de Jehová. Ir y reconstruir el templo que Nabucodonosor mismo había destruido. Entonces ese era el motivo por el cual había Dios mismo permitido por manos de Darío, rey de Persia, regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando los judíos llegaron a Jerusalén, aparte de ser asediados por los enemigos, decayeron en su semblante. No quisieron ellos continuar la obra. No quisieron ellos meter mano y decir, vaya, aquí estamos libres y estamos libres para reconstruir el templo. No lo quisieron hacer. Pasaron 16 años hasta que llegó Ageo a decirles, el Señor dice que tienen que hacer esto, que no descuiden la casa de Dios. Ustedes tienen cosas muy lindas, tienen casas muy hermosas, pero la casa de Dios está vacía. Se han deleitado en cosas que no tienen importancia y me han dejado a mí en último lugar. Y el Señor, amado hermano, nos retaba a poner nuestras barbas en remojo, nos retaba a que hiciéramos memoria a nosotros de nuestra vida y de lo que nosotros estamos viviendo, pasando o atravesando, con tal de que volvamos nuevamente a los caminos del Señor. Porque probablemente usted hoy, amado hermano, esté pasando por una situación adversa, difícil, pero ya se puso a pensar, ya se puso a meditar el por qué está pasando esto. ¿Será que es una prueba de Dios o será que es consecuencia del pecado? Y lamentablemente la mayoría de veces es por consecuencia a los pecados que nosotros cometemos. Y tenemos muchas veces, perdóneme la palabra, el descaro de decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor, pero ¿por qué a mí? Y yo no dudo, amado hermano, que si usted es un hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo le hace a usted entender el por qué está pasando eso. Muchas veces yo digo, ay Señor, ¿por qué? Ay Señor, ya sé, ya en el momento, ya sé por qué. Porque soy pecador y porque Dios es justo. Y si yo soy pecador y Dios es justo, ¿qué quiere decir? Que Él va a tratar conmigo. Y como trata conmigo, trata con usted. Y como trata con usted, trató con el pueblo judío, porque habían olvidado lo más importante, la presencia de Dios. No se trataba, lo dijimos la semana pasada, no se trataba solamente de construir por construir.
sino que se trataba de que la presencia de Dios era la que estaba presente en el templo. Y esto es lo que había olvidado el pueblo judío. El reconstruir ese lugar para que la presencia de Dios llegara. Habían estado ellos deleitándose en otras cosas, menos en la presencia de Dios. Vamos a ir versículo por versículo. Yo creo que nos podemos ir a las 4, no pasa nada. Así que mire el versículo 1 lo que dice, 2:1 de Ageo. 2:1 hermana María, Anita le va a ayudar. 2:1 de Ageo. Gracias, hermana. 2:1 de Ageo. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: el mes séptimo, amado hermano, para entrar en el contexto, y como dice también que a los 21 días del mes, aquí está hablando de una de las fiestas que se celebraban en Jerusalén. ¿Cuál era esta fiesta? La fiesta de los tabernáculos. En esta fecha en especial, había muchos sacrificios. La gente llevaba sus cosas al templo. Llevaba sus animales engordados para sacrificarlos en honor a nuestro Señor. Y como les repito, pongámonos en contexto con la semana pasada. La semana pasada el Señor les decía: trabajan y no ciegan. Su jornal lo ganan, pero cae en saco roto. Están haciendo muchas cosas, pero no tienen provecho. Y el Señor les decía: piensen por qué están pasando esto. Entonces, viendo eso atrás, ha de haber sido totalmente triste, ha de haber sido deprimente para el pueblo judío saber que estaban en la fiesta de los tabernáculos, un día, una fiesta en la cual tenían que llevar muchas cosas al templo del Señor en sacrificio, en ofrenda, y no tenían. ¿Cuántas veces, amado hermano, usted se ha sentido mal porque probablemente a la hora de la ofrenda usted no puede echar nada? Porque no ha habido trabajo, porque hay escasez. Pues el templo, que todavía no estaba construido, porque los judíos se habían deleitado en las cosas que no tenían importancia. El Señor había hecho que hubiese escasez en ese tiempo. Y cuando llegó el mes séptimo, a los 21 días, en la fiesta de los tabernáculos, esta gente no pudo ofrecer nada. Y era deprimente para ellos. Y por eso mismo era necesario que el Señor mandara una palabra de aliento al pueblo judío. La semana pasada fue una palabra dura para nosotros, porque nos invitaba a levantarnos, a ya no estar de brazos cruzados, a edificar el templo y la morada del Espíritu Santo, que es nuestro corazón. Y ahora nos dice que Él estará con nosotros. Miren lo que dice Esdras. Vayámonos a Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, versículos 12 al 13. No lo voy a ir esperando mucho. Si quiere lo anota, amado hermano, porque por el tiempo. Esdras capítulo 3, del 12 al 13. Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13 dice así: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, acuérdense que aquí habían regresado a Jerusalén y tenían en mente muchos el primer templo, el templo de Salomón. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué está diciendo aquí? La gente regresó a Jerusalén. Y muchos, cuando ya comenzaron a edificar el templo, lloraban. ¿Por qué? Porque se acordaban de lo majestuoso que era el templo que Salomón había construido. Muchos lloraban, los ancianos más que todo, porque acordémonos, fueron 70 años los que el pueblo judío permaneció exiliado. Fueron 70 años.
prácticamente solamente los más ancianos eran los que habían visto la gloria del primer templo o la primera casa, como lo dice Esdras. Ellos lloraban y lloraban amargamente porque se recordaban de lo lindo que era aquella casa y lo pobre que estaba haciendo esta casa. Pero los jóvenes, como no habían visto la casa primera, se alegraban mucho de la casa postrera que estaba siendo construida en ese momento. Por eso dice en el versículo 12: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 3, esto es para ir poniendo contexto. 3 de Ageo, Ageo 2:3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios está hablando aquí a Zorobabel y a Josué, la cabeza civil y la cabeza religiosa. Y Dios está comparando el templo antiguo de Salomón. Por eso les dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, los más ancianos. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Su pregunta es si recuerdan la gloria de aquel templo, si recuerdan lo hermoso que era. Después de 70 años, pues ya pocos eran los que vivían y eran pocos los que se recordaban de esto hermoso. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, aquí viene el consuelo hermoso que solamente viene de Dios. Ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que ha pedido aquí el Señor? Amado hermano, el Señor pide esfuerzo. El Señor pide que no nos quedemos quietos. El Señor dice: ya comenzaron a trabajar, sigan trabajando en la obra del Señor. El Señor dice: han comenzado, han tomado el arado, ahora ya no es tiempo de volver atrás. El Señor dice: amado hermano, ahora han tomado la decisión firme de seguirme. Ándale, adelante, no mires atrás, como dicen los mexicanos, para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Esfuérzate. Dios pidió a todos algo, y eso era que fueran fuertes. Dios les está diciendo implícitamente, amado hermano, que no iba a ser fácil. Cuando alguien le dice a alguien: esfuércese, implícitamente le está diciendo: no va a ser fácil. El Señor le está diciendo: tiene que reconstruir el templo, no va a ser fácil. Tiene que dar testimonio de mí, no va a ser fácil. Tienes que vivir en paz con tus hermanos, no va a ser fácil. Tienes que vivir en la verdad, no va a ser fácil. Tienes que vivir una vida recta delante de mí, no va a ser fácil. Pero hay algo que el Señor ofrece a cada uno de nosotros, y es su acompañamiento, es su presencia con nosotros. Es Él, el creador de los cielos y de la tierra, estando junto a nosotros, junto a usted, junto a mí, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, en los momentos de juicio, en los momentos de adversidad, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo. En cualquier momento el Señor está con nosotros. El trabajo que se le había encomendado al pueblo judío era duro, era fuerte, y no lo podían lograr por sus propios medios. Necesitaban, amados hermanos, la ayuda del Señor. Usted y yo, por nuestros propios medios, no podemos vivir. Necesitamos la ayuda del Señor en todo momento. El Señor lo ha prometido. Entonces, amado hermano, recuerde
que con nosotros está el poderoso de Israel. Recuerde que con nosotros está el omnipotente, el gran yo soy. Con nosotros está aquel que era, el que es y el que pronto ha de venir. Con nosotros está el alfa, el omega, el principio y el fin. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, amados hermanos? ¿Quién nos puede hacer frente? Si el Señor va delante de nosotros, peleando nuestras batallas como un poderoso gigante, ¿quién? Nadie. Nadie puede estar, amado hermano, o salir victorioso en contra del Señor. Ay, pero todos podemos salir victoriosos si el Señor va de nuestro lado. Esfuérzate, le está diciendo el versículo 4. Esfuérzate, dice el Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, alégrate, le está diciendo, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Quién lo firma? Dice Jehová de los ejércitos. En medio de todo, recuerde que su presencia siempre está con nosotros. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Le está diciendo algo que no era ajeno a ellos. Yo hice un pacto con ustedes cuando estaban en Egipto. Yo prometí que los iba a sacar. Yo prometí que iba a estar con ustedes y lo he cumplido hasta el día de hoy. Amado hermano, si nosotros vemos atrás y logramos ver nuestro Egipto, de donde el Señor nos ha sacado, podemos ver la mano poderosa en favor de cada uno de nosotros. Pero somos expertos en olvidar lo que el Señor hace por nosotros, porque ayer nos dio una gran victoria y el problema de hoy nos está haciendo temblar las rodillas. Porque ayer nos dio una gran victoria, amado hermano, y hoy nos estamos escondiendo en la cueva como Eliseo. Ayer nos dio una gran victoria y hoy estamos flaqueando en nuestra fe. Acuérdese cuando usted no tenía nada que comer. Acuérdese cuando usted no tenía trabajo. Acuérdese, amado hermano, cuando tenía que pagar y no tenía nada de dinero. Cuando estaba enfermo. Acuérdese, ¿quién le ayudó? Paquito. No, el Señor. El Señor ocupó a Paquito. El Señor ocupó a Menganito para que lo ayudara a usted. Pero fue el Señor. Nos olvidamos de eso. Aquí le está diciendo, acuérdense. Versículo 5. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, si así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Yo estuve con ustedes antes, yo estoy con ustedes hoy y seguiré estando con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. El Señor está con nosotros. ¿De qué debemos de temer? Por eso la parte última del versículo 5 termina con uno de los 365 no temas que encontramos en la Biblia. No temáis. Los que se dedican a eso han contado y dicen que son 365 veces las que dice la palabra de Dios. No temáis. Asócielo. Uno para cada día del año. No tenga temor. No tenga temor, porque el gran yo soy está con nosotros. Dios fue fiel con el pueblo judío en su salida de Egipto. Entonces no había nada por qué dudar de esta nueva promesa. ¿Cuál promesa? Yo estaré con vosotros. Dios no los había abandonado. Dios no los está abandonando ni los va a abandonar. Así a usted y a mí, amado hermano, el Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona. No es como las malas amistades, que cuando estamos en dificultades, como dice aquel viejo y conocido refrán, que cuando los males llegan, ahí se da cuenta quiénes son los verdaderos o no amigos. ¿Dónde se conocen los buenos amigos? En los funerales, en los hospitales, en la cárcel. Ahí es donde está el buen amigo. Pero aquel que solamente está cuando usted tiene que ofrecer, dude de eso. Porque cuando usted ya no tenga nada que ofrecer, ese amigo se va a apartar de usted.
cuando usted no tenga nada para darle a esa persona, le va a dar una patada. Y si te vi, no me acuerdo. Pero mientras tiene, amado hermano, nótelo cuando usted está en bonanza. ¿Cuántos amigos hay alrededor suyo? Buitres, diría yo. Pero cuando no tiene nada, y aún así están los amigos, esos son los buenos amigos. Y el Señor es el buen amigo, que siempre está, nunca se ha apartado de nosotros. Versículo 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. De aquí a poco. Notemos como dice aquí, de aquí a poco. Y esto que está diciendo el Señor acá no es para exhibir su omnipotencia. Él no tiene por qué andar exhibiendo su omnipotencia. Ya lo sabemos que Él es omnipotente antes que Él exhiba lo que es. La Biblia da testimonio de ello. Es por eso, amado hermano, que la Biblia no se encarga de hacernos creer que Dios existe. La Biblia ya da por hecho que Dios existe. No vemos nosotros, y usted tiene que creer en Dios por esto. No, la Biblia no lo dice. Ya da por sentado. ¿Desde cuándo? Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis podemos ver el poder, la omnipotencia de Dios, que tan solo con su palabra, tan solo con su voz creó los cielos y la tierra. Tan solamente con el hálito de su aliento dio vida. La ciencia quiere hacer tantas y tantas cosas que nunca jamás lo podrán hacer. ¿Por qué cree usted que esta carrera, amado hermano, por ver quién construye los robots y todo eso, crear vida inteligente, inteligencia artificial se llama? Pero la única inteligencia natural fue creación de Dios. Jamás la ciencia va a hacer lo que Dios hace. Un día de esto estaba viendo yo un documental que la gente, la ciencia ya puede hacer llover. ¿Sabía usted eso? Ya puede hacer llover. Tiran unos bombazos a las nubes con silicio y no sé qué cosa, y hacen que las nubes se derramen y ya hacen llover. Pero nunca lo harán como el Señor lo sabe hacer, porque solo descargan una nubecita. Pero cuando usted ve allá por las lomas unas nubes negras, usted, viene tormenta, va a caer sapo y culebra. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor, porque Él es el omnipotente. Versículo 6 dice: de aquí a poco. Y leer esto, amado hermano, que nos dice: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Cuando yo leo esto, amado hermano, solo me puedo transportar a Apocalipsis, a todo aquello que va a ocurrir en aquel tiempo. Porque al construir el templo de Dios, Dios les estaba asegurando su presencia. Y ante la presencia de Dios, todas las naciones tiemblan. Todas las naciones tiemblan. Y así será. Así será, amado hermano, cuando Jesucristo venga por segunda vez. En esa segunda venida, cuando el Señor toque tierra, habrá lamento, lloro, pero también habrá gozo y alegría al ver que la promesa del Señor al fin se cumplió. Y esa es nuestra esperanza viva, que el Señor viene pronto. Mire el versículo 7. Aquí entra el amado. Aquí entra nuestro Redentor. Versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá, ¿quién dice? ¿Y cómo está deseado? ¿Cómo está escrito deseado en su Biblia? Con D mayúscula, porque está hablando de un nombre personal. El deseado de todas las naciones vendrá. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el deseado, amado hermano, de todas las naciones. Y llenaré, dice, de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver que habla el versículo 6 y 7 de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos algo.
si usted lo puede leer todo ahí en su casa, vea que cuando fue construido este templo, la gloria de Jehová no la llenó. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo 40:35, no lo busque, no está errando la tarde. La gloria de Jehová llenó el templo de Salomón, primero de Reyes 8, 10 y 11. Pero la gloria de Jehová no llenó el templo de Zorobabel, de Josué. No lo llenó. ¿Por qué? Y aquí está diciendo la respuesta. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuándo la iba a llenar? Cuando viniera Cristo. ¿De cuál venida está hablando? ¿De la primera o la segunda? De la segunda. ¿Por qué? Porque cuando vino en primera vez, Jesucristo se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo y vino a nacer en forma de hombre en un cajón donde se alimentan las bestias, comúnmente llamado pesebre. Allí vino a nacer el Señor. Su gloria no le acompañó en ese momento. Su deidad sí, su divinidad sí, su gloria no. Entonces está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, amado hermano, Dios los está animando a que no se preocupen si falta algo para seguir construyendo el templo. Aquí les está diciendo: hace falta material, no se preocupen, yo soy el dueño del oro y la plata. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Y es aquí donde le digo yo que ya me cayó el 20, que si el Señor es el dueño de esta iglesia, entonces no me tengo que preocupar, Él proveerá. Pero si no me tengo que preocupar, no quiere decir que no voy a hacer nada. Porque muchas veces decimos: no me preocupo, y nos quedamos sentados en el sillón. Dios proveerá. No es así. Dios proveerá un trabajo y nos quedamos sentados en el sillón. Dios proveerá salud para mí y no hacemos nada por ayudarnos a nuestra salud, a nuestro cuerpo. No se trata de cesar de hacer las cosas, no se trata de abandonar las cosas, se trata de también nosotros esforzarnos. Lo acaba de decir el Señor: esfuércense. Pero si a pesar, óigalo bien, si a pesar del esfuerzo, si a pesar de lo que ustedes están haciendo para reconstruir el templo, si a pesar de eso les hace falta, no se preocupen, porque mío es la plata, mío es el oro. Entonces, el hecho de que no nos preocupemos porque aquí falte algo, no quiere decir que no vamos a colaborar, porque Dios ama al dador alegre. Y otra cosa que el Señor les está diciendo acá, cuando les dice: mía es la plata, mío es el oro, lo que les está diciendo: no se aflijan si el templo no queda tan lindo como el primero. No se preocupen si las columnas no son llenas de oro como el primero. No se preocupen, porque al final de cuentas, amado hermano, la hermosura del templo no lo da el cajón. La hermosura de la iglesia no lo da su estructura física. La hermosura de la iglesia la da la presencia de Cristo en ella. Si Cristo está aquí, esta iglesia es hermosa. Si Cristo no está aquí, por más que tengamos miles de personas, la iglesia no va a ser linda ante los ojos de Dios. Va a ser linda ante los ojos del pueblo. Ay, mira qué hermosa, ay, mira qué bonita, mira qué grande, mira cuánta gente. Amado hermano, la belleza de la iglesia no se basa en lo externo. La belleza de la iglesia se basa en la predicación de la palabra centrada en Cristo Jesús. Por eso es que desde este púlpito, amado hermano, no se predica el falso evangelio de la prosperidad. Por eso es que de este púlpito, amado hermano, no se predican mensajes motivacionales, haciéndole sentirse inflamado a usted, sentirse grande y ver de menos a los demás. No. Desde este púlpito se trata a toda costa de predicar a Cristo y solamente a Cristo, el deseado de todas las naciones. Versículo 9. Mire que tenemos todavía hasta el 23. 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pues aquí, amado hermano, ya podemos corroborar que se trata de la presencia de Cristo en el templo. No es que o cuando venga Jesucristo va a ser mejor la gloria que en tiempos del Antiguo Testamento. No, lo que quiere decir aquí es que la gloria será eterna. Porque la gloria que habitó en el tabernáculo, la gloria que habitó en el templo de Salomón, un día desapareció. Pero cuando Cristo venga, su gloria nunca desaparecerá, jamás, jamás. Versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, o sea, 2 meses después del mensaje anterior. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Le dice pregunta a los sacerdotes porque los sacerdotes eran los encargados de estudiar la palabra, de interpretar la palabra y de darle pues salida a cualquier duda que la gente tuviera. 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. A ver, tratemos de clarificar un poco estos dos versículos. En el primer versículo, que es el versículo 12, les está diciendo, si yo llevo algo santo, esto santo, hablando de la ley, esto santo puede santificar algo que está inmundo. No. Y en el versículo 13 dice, pero si yo llevo algo inmundo, ¿será que esto inmundo va a volver inmundo algo santo? Sí, inmundo será. Aquí está hablando de la ley. Recuerde, amado hermano, y el caso que le puedo poner para que nos recordemos es la de los leprosos. El leproso tenía que estar en un lugar especial. ¿Por qué? Porque él era inmundo y no podía estar en lugares donde estuvieran gente limpia porque los contaminaba. Como cuando vemos enfermos. Un enfermo, ¿me puede enfermar a mí? ¿Pregunto? Sí. Si tiene gripe me la pasa. Pero si yo me acerco a un enfermo y estoy usando, ¿le puedo pasar mi sanidad a él? No. Entonces, por ahí va la cosa. 14, ya que entendimos eso. 14. Y respondió Ageo y dijo, así, como estas dos preguntas que acabamos de hacer, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Vamos a ver. A pesar de que no tenían templo, seguían ellos sacrificando en sus capacidades. Vayámonos a Esdras capítulo 3, versículo 3. Esdras 3:3. Esdras 3:3. Esdras 3:3. Dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Amado hermano, estaban ofreciendo holocaustos a Jehová en el lugar donde no se tenían que ofrecer holocaustos a Jehová. Estaban haciendo algo que el Señor no se los había pedido. Por eso les dice el Señor, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué es inmundo? A pesar de que era algo bueno lo que estaban haciendo, porque lo estaban haciendo en desobediencia. Se había estipulado por medio de la ley que los sacrificios, que los holocaustos solamente tenían que ser en el templo o en el tabernáculo. Pero ellos decidieron hacerlo donde cayera. No tenemos templo, no tenemos tabernáculo, aquí pongamos esta piedra y aquí comencemos nosotros a
hacer los sacrificios, los holocaustos al Señor. Dice el Señor, todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en desobediencia. En desobediencia, amado hermano, cualquier cosa que usted haga por el Señor, al Señor no le agrada. En desobediencia, si nosotros venimos a servir pero estamos en desobediencia con el Señor, ese servicio al Señor no le agrada. Si nosotros allá afuera ayudamos a la gente pero estamos en desobediencia para con el Señor, eso que usted está haciendo al Señor no le agrada. Como cuando usted manda a su hijo a hacer un mandado, puede que vaya, pero va refunfuñando, va zapateando y va sacando esta espuma por la boca. ¿Y qué dice usted? Vaya, le hizo, trajo el pan, trajo la barra de pan. No era la que quería, pero la trajo. Pero ¿se agradó el papá, la mamá en esa barra de pan? Pues no, porque su hijo fue en desobediencia. Así es el Señor, amado hermano. Muchas cosas lindas podemos hacer por el Señor. Podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos traer a la casa del Señor cualquier cosa. Podemos servir, podemos orar, podemos ayunar, podemos bautizarnos, podemos hacer cualquier cosa. Pero si estamos en desobediencia para con el Señor, al Señor no le agrada eso. Porque lo que el Señor pide de nosotros no son sacrificios. Lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, amados hermanos, es obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a su voz, obediencia a sus mandatos. Y la semana pasada lo decíamos claramente, vivimos nosotros un cristianismo mediocre. ¿Por qué mediocre, pastor? Porque nos enmarcamos en que yo cumplo los 10 mandamientos. Pero hay un montón de mandatos que están en la Biblia que el Señor nos hace a cada uno de nosotros que no los cumplimos. Hay un montón de ordenanzas que el Señor nos está dando a nosotros y nosotros no las cumplimos. ¿Qué es eso? Desobediencia. Entonces no creamos, amados hermanos, que las cosas que estamos haciendo y que aparentemente son buenas o me hacen sentir bien a mí, le agradan al Señor, cuando es todo lo contrario. No le agradan. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Versículo 15, ya para ir avanzando. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Todavía no habían comenzado a construir, pero se les invita a que mediten en su forma de actuar. ¿Cuál forma de actuar? Si es que están haciendo las cosas por desobediencia, si están contaminando lo santo, eso les está diciendo. Mediten en esto antes que comiencen a trabajar. Amado hermano, antes que usted se levante, antes que usted diga hoy es el día en que voy a comenzar a servir al Señor, antes que eso suceda, póngase a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor, porque a Dios no le agrada el servicio que nosotros hacemos cuando estamos en desobediencia o estamos en pecado. No le agrada al Señor. Antes de quitar nuestros brazos que están cruzados, antes de levantarnos de ese sofá que es tan cómodo, antes de venir temprano a la casa de Dios, antes de hacer todo eso, meditemos. Por eso lo dice el versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. 16. Antes que sucediesen estas cosas, o sea, antes de obedecer, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Esto es prácticamente lo mismo de la semana pasada, que el jornal caía en saco roto, que sembraban y no segaban. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia. Pero lo dice aquí el versículo 16, antes. Dice 17, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en todas obras de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Todo esto que el Señor está diciendo aquí, que el fruto del trabajo no fue bueno, que les mandé pestilencia, que los herí, que hice llover granizo.
Todo eso fue el castigo del Señor, el juicio de Dios. Y a pesar de eso, dice el versículo 17 al final: mas no convertisteis a mí, dice el Señor. Recapacitemos. Esto es un llamado a recapacitar. ¿Por qué? Porque probablemente nos está lloviendo sobre mojado. Estamos tropezando tras una piedra, otra piedra y otra piedra. Estamos trabajando, amado hermano, y no nos alcanza el dinero. Estamos sembrando y no estamos cosechando el fruto de lo que hemos sembrado. Probablemente nos está yendo mal en la vida. Meditemos, recapacitemos. Y si es por causa del pecado, amado hermano, volvamos en amistad con el Señor. Arrepintámonos y volvámonos de nuestros malos caminos hacia Él. Porque eso es lo que Él está pidiendo aquí. Yo fui el causante de su maldad. Yo fui el causante de su necesidad. Yo fui el causante de su sequía. Yo fui el causante de lo que les está pasando. Yo, dice el Señor. Esto puede parecer duro cuando dice yo os herí. Pero recordemos, amados hermanos, que muchas veces nosotros nos creemos tan buenos, pero tan buenos, que no creemos que el Señor esté haciendo justicia en nuestras vidas. Ay, no, esto es por otra cosa. Estos son azares del destino. No son azares del destino. Es el pecado. La vida me está tratando. No es la vida. Es el Señor que se está ensañando con usted, que lo está hiriendo, que le está mandando el tizoncillo, que era un hongo que salía en la tierra. El Señor está mandando ese granizo sobre su casa. Ay, yo no creo que sea, yo no creo ser tan malo. Peor es, o peor soy. Nos creemos tan buenos, pero tan buenos, que no creemos que el Señor pueda actuar en contra de nosotros. Por eso vuelve a decir en el versículo 18: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Si ha decidido seguir a Cristo, si ha decidido entregarle su corazón al Señor, medite muy bien lo que está haciendo, porque no es algo que se tenga que hacer, amado hermano, por emoción. Ay, no, es que hoy me sentí tan bien y por eso sí, mañana que se sienta mal, ¿qué va a hacer? Los sentimientos son cambiantes. Hoy puede usted estar alegre, mañana puede estar triste. Hoy puede estar a gusto y mañana puede estar que no se aguantan ni usted mismo. ¿A quiénes les ha pasado? Que no se aguantan con uno mismo. Solo a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya vemos que vamos a crear el club de los que no nos aguantamos a nosotros mismos. Y vamos a dar terapia bíblica, cristocéntrica. Meditemos, amados hermanos. No es una decisión que se tenga que tomar a la ligera. Por más que yo quisiera que todos los días hubieran conversiones en este lugar, por más que yo quisiera que todos los días me dijeran: pastor, quiero reconocer a Cristo como mi Salvador, medítelo bien, pero tampoco deje pasar el tiempo, porque meditar eso, amado hermano, eso es una cuestión de segundos. ¿Necesito o no necesito de Dios? Necesito. Tomo la decisión de seguirle entonces. Y después de todo esto vendrá la bendición. Mire el versículo 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Está diciendo que antes, amados hermanos, sembraban y no cosechaban, trabajaban y ganaban su jornal, y su jornal caía en saco roto. Y ahora les está diciendo: ¿no está la simiente en el granero? O sea, ¿no está la semilla todavía guardada? ¿No está la semilla todavía en el granero? Ahí en el granero está la semilla. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. O sea, no es el tiempo que den fruto, porque primero florece y después da fruto. ¿Es así, tío?
Primero florece y después da fruto, un árbol. ¿Y qué dice al final? Mas desde este día os bendeciré. Lejos está el tiempo de la bendición, pero ya Él está bendiciendo. La semilla está en el granero, el olivo, el granado, la higuera, ni siquiera tienen flores. No han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Hoy es el día, amado hermano. Hoy es el día, iglesia, de comenzar a recibir bendición. Y este no es un mensaje motivacional, pero la palabra de Dios lo está diciendo así. Hoy es el día de comenzar a recibir esa bendición. Hoy es el día de reconocer que Cristo es el Señor. De hoy en adelante puede cambiar su vida. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Terminamos con el 20, 21, 22 y 23. Dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes mismo, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por su espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días, o sea, el Señor quiere terminar con palabras de aliento. Y le dice a Zorobabel algo muy importante, que él va a trastornar, no dice los tronos de los reinos, dice el trono de los reinos. Hoy por hoy, el príncipe de este siglo se llama Satanás. El gobernador de este siglo se llama Satanás. Y ese trono, amado hermano, es el que va a trastornar nuestro Señor con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, amado hermano, es necesario que la palabra del Señor sea predicada hasta lo último de la tierra. Y para eso, amado hermano, va a utilizar personas como Zorobabel. Zorobabel reinició la línea davídica de donde vendría el Mesías. Pero Zorobabel se le dio ese anillo de sellar, que era un símbolo de un rey que tenía autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió. Usted y yo, amado hermano, hemos sido escogidos por el Señor. Y hemos sido escogidos para propósitos buenos. Para los propósitos del Señor, no para los nuestros. Así que, amado hermano, recuerde una vez más: si usted está descuidando el templo del Señor, hablando espiritualmente, manos a la obra. Levántese a trabajar. Si usted ha decidido seguir a Cristo, la mejor decisión usted tomará. Si usted ha decidido obedecer ese llamado, amado hermano, es porque el Rey le ha elegido a usted. Es porque el Rey que lo ha elegido a usted, que me ha elegido a mí, está a las puertas. Cristo viene pronto. No descuidemos el templo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor.